Un mes, dice, no. Sí, en realidad son 4 días, ¿no? Sábado y domingo de 2 semanas. Sábado, domingo, claro. Ahí tienen. Ya. Ya, muchachos, ahora sí, vamos a empezar la clase, ¿ya? Eh, el día de hoy vamos a hablar, ¿ya?, de la economía del virreinato peruano. Ya hemos hablado sobre la organización política del virreinato. Ahora también ya hemos hablado de la organización social. Ahora toca hablar, pues, de la organización económica. Desde el punto de vista económico, cómo funcionó esta, este aparato político, esta institución llamada, pues, virreinato peruano, este sistema político. ¿Ya? Bien. Empecemos nombrando cuáles son, pues, las bases de la economía virreinal, ¿ya? Las bases de este tipo de economía. Primero, una de esas bases es la subordinación, ¿ya? ¿Qué significa esta base de subordinación? Significa que todo lo que se producía, todo lo que se extraía en el Perú, ya en el virreinato peruano, era de acuerdo a las necesidades de España. Estamos viviendo una época en el siglo XVI, siglo XVII, ya siglo XVI, siglo XVII, en el que los países más ricos son primero los que tienen mayores territorios, uno, y segundo, aquellos, pues, que tienen una gran acumulación de oro, de riquezas, minerales, ¿ya? De oro y plata especialmente. Entonces, España, que en aquella época todavía, pues, se disputaba el título de ser la potencia mundial, así como Estados Unidos hoy en día se disputa la potencia mundial con Rusia o con China, ¿ya? De igual manera, en aquella época, España, Inglaterra y Francia se disputaban la supremacía de todo el mundo. Es decir, ser el imperio más rico, ser el imperio más poderoso del planeta. Entonces, para ello, España, pues, necesitaba grandes concentraciones, pues, de minerales, de riquezas minerales, como en este caso el oro, la plata, el cobre, ¿ya? Entonces, eh, las actividades en el Perú, ya todas las actividades, tanto las actividades agrícolas y especialmente las actividades de la mina, ya estuvieron a la orden de las necesidades de España. Si España necesitaba que dobleguen la ración de, por ejemplo, de oro, pues se tenía que ser así, ¿ya? Todo, toda la economía del virreinato peruano jugaba a favor de las necesidades de España, ¿ya? No era visto, pues, necesariamente todas las riquezas que aquí se encontraban, no eran vistos como una forma ya de desarrollar el virreinato, de generar un progreso sostenible en el tiempo aquí en tierras americanas, sino lo que quería era el desarrollo, no en el Perú, sino en España. Todas las riquezas del Perú servían para enriquecer a España, ¿ya? Entonces, en eso consiste ese primer principio de la economía virreinal, ese principio de la subordinación, una dependencia, una dependencia de las necesidades ya de España, ¿ya? Las necesidades de España. La otra base de la economía virreinal es, pues, el mercantilismo, ¿ya? El mercantilismo. Y esto tiene una relación directa con lo que les acabo de mencionar, ¿no? De que los imperios, imperios como el británico, como el francés, el español, el portugués, ¿ya?
iban a ser más ricos en la medida que extraían un mayor número de minerales preciosos. Es decir, esa acumulación de minerales preciosos, la acumulación del oro, la plata, a eso llamamos mercantilismo, ¿ya? Y ese mercantilismo, ese énfasis, esa importancia que se le daba a la explotación del oro y de la plata, va a ser muy, pero muy importante en la economía de nuestro virreinato, ¿ya? Uno de los grandes ejes, uno de los grandes bastiones de la economía virreinal va a ser la mina, ¿ya? Lo que más se va a sacar del Perú va a ser oro y plata, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso respondía a un principio de la economía virreinal. ¿Y cuál era ese principio? El mercantilismo, ¿ya? El mercantilismo nos decía de que un imperio iba a ser más rico en la medida que tenía un mayor número de minerales preciosos, ¿ya? Entonces, esa es otra de las bases de la economía virreinal. Luego también tenemos el intervencionismo, ¿ya? El intervencionismo. ¿En qué consistía este principio? Miren, esto es muy sencillo, ¿ah? Como el Perú era colonia de España, era un país subordinado a España, era un país que tenía que bajar la cabeza ante los intereses de España, ¿ya? Y es así que las autoridades españolas, ¿ya? Ellos podían intervenir en la economía de estas tierras, en la economía pues del virreinato peruano. La corona española tenía la potestad, ya el rey de España tenía la potestad de tener autoridad sobre todo lo que se producía en el Perú. Si el rey de España decía más oro, pues más oro tenía que haber. Si es que decía más, necesitamos más papa, más provisiones agrícolas, pues se tenía que ser así, ya se tenía que hacer caso. Es decir, el rey y todas las instituciones políticas de España intervenían en las actividades económicas del virreinato peruano. Es cierto que en el Perú tuvimos autoridades enteramente destinadas para la labor económica, como en este caso eh, los corregidores, ¿no? Los corregidores, por ejemplo. Pero estos corregidores le debían el puesto principalmente al rey de España. Y si el rey de España les mandaba, les daba una orden de que, por ejemplo, elevaran la ración de productos agrícolas, pues tenían que hacer caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existía este principio de intervencionismo. Ah, ya creo que se enfrió mi agua ya, demasiado frío. Bien, y por último, el exclusivismo, ¿ya? ¿En qué consistía este principio, este otro principio de la economía virreinal? En el monopolio español. Es que todo lo que salía, todo lo que se podía comerciar de los productos del virreinato peruano, solo tenían que ser para los españoles. La exclusividad, de ahí el nombre, lo tenía España. Si es que había algunas riquezas en el Perú, pues esas tenían que ser destinadas solo para España. Solo ellos podían vender todo lo que se sacaba, todo lo que se robaba del Perú. ¿Qué les parece? Solo ellos, ¿no? Solo ellos podían hacer aquello. Entonces, bajo estos criterios, bajo estas bases, la economía virreinal va a funcionar, ¿ya? Evidentemente, ya estamos notando de que el Perú, pues, está subordinado a los intereses de España y año tras año, década tras década, siglo tras siglo, va a ir, pues,
va a sufrir la explotación de todas las riquezas que en él viven, ¿no? Y de esto va a sacar provecho un país ajeno al nuestro, un país ajeno a nuestro Perú, ¿no? Como lo fue en este caso España. Bien. Seguimos. A ver, un momento. Ya. Ahora, entre las actividades económicas que debemos de mencionar, ¿ya? Van a destacar naturalmente, como ya les he venido comentando, la minería. La minería, muchachos, es la actividad más importante del virreinato. Si hay algo a lo que le dieron mucha importancia a los españoles fue al tema de la minería. Recuerdan que cuando Pizarro estaba en Panamá, había escuchado decir esa famosa leyenda de los indígenas de aquel lugar, diciéndole que en el sur de aquel continente había una ciudad dorada, una ciudad que estaba pues repleto de oro, ¿no? Y es que eso es lo que ansiaban los españoles, encontrar oro, encontrar muchas riquezas. El oro fue el mineral más codiciado por los españoles, ¿ya? Y en realidad fue la plata, otro mineral, el que tuvo mayor nivel de producción. Es decir, si bien es cierto, los españoles codiciaban más el oro, encontrar oro, lo que encontraron más en el virreinato peruano fue plata. Y la plata fue el mineral que más se extrajo en el virreinato peruano. Especialmente esa plata se extrajo pues del cerro de Potosí, ¿ya? Este cerro, que para el siglo XVII era el cerro que tenía más plata en todo el planeta. Fue el yacimiento de plata más grande del mundo, el Cerro de Potosí, que hoy en día está ubicado en lo que conocemos como Bolivia, pero aquella época pertenecía al virreinato peruano, ¿ya? Entonces, este cerro es muy importante porque prácticamente estaba lleno de plata, ¿ya? Era muy fácil, muy sencillo encontrar plata en este cerro, ¿ya? Profesor, ¿y eso por qué? ¿No? ¿Y eso por qué? Mírame, ya tendríamos que hablar ya de condiciones, pues, geológicas, ¿no? Especialmente por el impacto de meteoritos, etcétera. Ya, ella es una conjugación, es una explicación ya que se aparta un poco de la historia, de modo que nosotros nos limitamos a, a mencionar que el Cerro de Potosí fue el yacimiento de plata más importante del virreinato peruano y en aquella época pues más importante de todo el mundo, ¿ya? Entonces, durante el virreinato peruano lo que más explotó fue plata, ya se extrajo la plata. Eh, y claro, estos minerales no salían pues por cuenta propia, ¿no? No se desprendían de la tierra, de la subcapa, de manera pues voluntaria, sino que tenía que haber una mano de obra que los extraiga. ¿Y ¿Y quiénes cubrían esta mano de obra? Naturalmente, pues los indígenas, ¿no? O los llamados indios, como aquella época se les decía, ¿no? Ellos eran obligados, ya ellos eran obligados a trabajar en las minas, en esta institución llamada MITA, ¿ya? La MITA. La MITA, recuerden que en la época del imperio del Tahuantinsuyo ya existía la MITA. La mitad eran pues trabajos que le tenía que prestar la población indígena ya al año, ya a favor pues de la construcción de obras públicas, remodelación pues de calles, etcétera, etcétera, ¿ya?
esa misma institución, esa misma forma de trabajar, ese mismo principio económico, lo va a practicar pues España en el virreinato peruano. Con el virrey Francisco de Toledo, con el virrey Francisco de Toledo, se establece pues este trabajo obligatorio llamado mita, ya entre los indígenas pues que tenían en promedio varones, ¿no? Especialmente 18 y 50 años de edad. Esto, eso se decía legalmente, es decir, eh, mediante esta ley, todos los indígenas tenían que ir por lo menos 2 veces al año a trabajar a las minas de manera obligatoria, ya de manera obligatoria. Eh, pero la verdad es que esta ley nunca se cumplió, ya nunca se cumplió. Se suponía que debían de estar en promedio un mes y como eran 2 veces al año, pues 2 meses en todo el año trabajando en las minas, pero en realidad, primero no se respetó la edad, se llegó a llevar hasta niños a las minas, ya se llegó a eso, ya. ¿Por qué? Porque se necesitaba sacar más minerales, entonces los españoles no tuvieron ninguna sensibilidad por niños, o por las mujeres, o por ya los ancianos, los que son mayores de 50 años. Eh, no se tuvo misericordia de nada, de ninguno de ellos, y eso pues permitió eh, eh, ya saben, no tienen que estar copiando, ¿ah? Quiero que me atiendan. Ya este es un momento para que me atiendan. Este, entonces, esta ley que dio el virrey Francisco de Toledo, ya que estaba estableciendo la mita, fue una ley de la cual pues surgieron muchos excesos. Y toda la población indígena que iba a trabajar a las minas, la verdad es que nunca volvía, ya solo salían muertos, es más, ni siquiera salían. Muchos eran enterrados dentro de las minas, ya porque ni eso valían, muchachos. Ni siquiera valían pues una sepultura digna, sino que los botaban, hacían un hueco y lo cavaban ahí y que se quede ahí, ¿no? Que se pudra ahí. Esas miserias, esos, esos pesares, les tocó vivir a la gente de aquella época, ¿ya? Sobre todo a los indígenas, y ellos tuvieron pues que padecer esta opresión por casi 300 años. ¿Se imaginan? Casi 300 años viviendo de esa manera, ¿no? Y aparte, se tenía que dar, pues, se creó un impuesto llamado el impuesto del quinto real. Y es que estas minas no solo eran explotadas, pues, por los funcionarios públicos del rey, sino que habían algunos empresarios que ya por su cuenta, de manera particular, también explotaban los minerales de nuestro país. Claro que habían conseguido la autorización del rey, pero para que el rey les autorizara explotar las riquezas del Perú, ya ellos tenían que darle la quinta parte de todo lo que sacaban de dichas minas, ¿ya? Es decir, si sacaban 10 kilos de oro, pues 2 kilos de oro necesariamente tenía que ser para el rey. Aun cuando el rey pues no haya trabajado nada, ¿no? Ni siquiera sus funcionarios, no, ya solo por el hecho de estar pues trabajando dentro de el virreinato peruano, extrayendo las riquezas del virreinato peruano, pues solo por ese hecho tenían que entregar la quinta parte de todo lo que encontraban. Entonces, a esto se le llamó el quinto real. De esto vamos a hablar unas diapositivas más adelante, ¿ya? Bueno, a ver, me están preguntando, a ver, Sally me pregunta,
¿Por qué fallecían? Miren, muchachos, es relativamente sencillo explicar esto. A los indígenas que iban a trabajar en las minas, primero no se les alimentaba bien. Apenas si se le da pues una pequeña porción de comida por la que les cobraban. ¿Ya? Los españoles le cobraban a los indígenas por la mísera comida que les entregaban. ¿Ya? Los indígenas que llegaban relativamente robustos a las minas, pues poco a poco iban debilitándose. ¿Por qué? Porque eran malnutridos, ¿ya? Y como los españoles les cobraban por la comida, la poca comida que les entregaban, ellos tenían que pagarle a los españoles. ¿Y cómo les pagaban? Si no tenían dinero, con mano de obra. Es decir, tenían que seguir ahí en las minas trabajando. Entonces, las condiciones infrahumanas, ya inhumanas en las que se encontraban los indígenas, les fue debilitando el organismo, fue mermando su salud. Y aparte que tenían que estar trabajando casi 11 horas del día, y aparte pues que no, no comían bien, también eran muy propensos a los accidentes. ¿Cuántos derrumbes no hubo en los yacimientos mineros? Hubo muchísimos. Y allí pues murieron enterrados muchos indígenas, ¿no? Entonces la forma en cómo se trató a la población indígena en las minas fue de manera muy inhumana, ¿ya? Y como les digo, algunos ya ni siquiera atinaban pues a sacar a sus muertos, ¿no? Y darle sepultura en el campo, sino que en las propias minas cavaban y los enterraban allí, ¿no? No digo que que haya sido siempre así, ¿no? Pero también hubo de ese tipo de casos, ¿ya? Hubo de ese tipo de casos que fue lamentablemente triste, ¿no? Claro, hubo fosas comunes, por supuesto, ¿no? No moría solo uno, morían varios, entonces aprovechaban en hacer un hueco y a todos los metían pues allí, ¿no? Sin darle, como les digo, ¿no? Una sepultura digna, ¿no? Entonces, estaba claro que para los españoles los indígenas eran poco menos que humanos. Y como eran poco menos que humanos y más parecidos a las bestias, a los animales, pues sencillamente no tenían ningún remordimiento en hacerlos enterrar de esa manera, ya, de esa manera tan cruel, ya. Entonces, esas son las duras condiciones en las que se desarrolló eh, la economía del virreinato. Si bien es cierto, en las grandes urbes, como en el caso de Lima, ¿no? La capital del virreinato peruano, la ciudad de los reyes, se va a embellecer, van a aparecer muchas construcciones grandes, la gente va a andar con ropa muy extravagante, muy lujosa, ¿ya? Pero eso a costa de qué? A costa de todo el sufrimiento, de todos los pesares que en las minas había, ¿ya? Y eso, muchachos, sigue sucediendo hasta nuestros tiempos. Hay muchos hombres del campo, primero en la agricultura, pues viven en condiciones también muy lamentables, ¿ya? Se les paga muy poco por la papa que cosecha, ¿ya? Entonces, la situación sigue siendo muy precaria para la población indígena, aún en estos tiempos donde se supone que tenemos más oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las personas. ¿O acaso ustedes no han escuchado cuando hay muchos niños que mueren por no tener una chompa que vestir en Puno, en Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, la pobreza todavía sigue siendo muy grande y estas minas siguen haciendo mucho daño en el Perú, porque el Perú no ha dejado de ser un país minero. Se siguen explotando los minerales de nuestro país. ¿Hasta cuándo?
Recuerden que no todo dura para siempre, pero nuestro país es tan rico que aún a pesar de casi 500 años de haber extraído y extraído más riquezas, pues aún todavía hay. Pero ¿será correcto extraer todo y dejar destruido la naturaleza? Yo creo que no, porque muchas de estas minas eh, terminan contaminando los ríos, terminan contaminando los pulmones, no solo de los adultos, sino también de los niños, que es lo peor. Terminan contaminando todo y la verdad es que el daño sigue siendo constante. Es triste la realidad que nos toca vivir y si esto tiene oportunidad de cambio, pues no va a ser otro que con ustedes. Ustedes son los llamados y deben creérselo. El detalle es que no se lo creen, muchachos. Ustedes no creen que verdaderamente pueden cambiar a su país. Yo estoy ayudando a cambiar mi país. Así, profesor, ¿cómo? Pues educando, enseñando, creando conciencia, incentivando, prendiendo una vela en cada estudiante, una vela que está apagada, y como está apagada las velas, pues todo está en oscuridad y nadie se atreve a luchar. La labor de un verdadero maestro es encender la vela de cada estudiante y que cada estudiante desde su propia singularidad, desde sus propias virtudes, desde sus propios deseos, pueda aportarle a su país. A algunos les encantarán los números, serán grandes ingenieros. A algunos les encantarán las leyes, serán grandes abogados y no defenderán pues a los corruptos y delincuentes y violadores que tenemos en nuestro país. A algunos les encantará la docencia también y seguirán enseñando de manera, seguirán enseñando con la verdad. A algunos les encantará pues no sé, la danza, la pintura, pintarán pues la realidad de nuestro país, a algunos les gustará escribir, serán escritores y van a escribir y denunciar la realidad de su país. Entonces, eh, todos muchachos tienen, tienen, tienen la posibilidad de poder cambiar a su país. ¿Y saben cuál es la gran posibilidad? ¿Cómo ya lo pueden ir ejerciendo, muchachos? Es que el Perú no va a cambiar si es que no cambia cada uno de sus habitantes. Y por ahí me dice, profesor, pero yo todavía no somos políticos, tenemos que llegar a ser... No es necesario lanzarse a la presidencia, al Congreso, a la alcaldía para cambiar el Perú. Es suficiente con que ustedes cambien. Si ustedes no cambian, el Perú no va a cambiar. Profesor, si yo cambio, ¿ya estoy ayudando a mi país? Sí, sí, ya, sí. Si tú cambias, ayudas a cambiar al resto. Eso funciona de esa manera. Bueno, profesor, en mi casa la verdad es que, bueno, mi papá, mi mamá, mis hermanos, les gusta ver, por ejemplo, esto es Guerra y Combate. A ellos les encanta ver. Vamos, tú puedes persuadirlos, decirles que eso en nada les va a ayudar para su desarrollo intelectual, que nada les enseña, tú puedes hacerlo. Apela a la verdad de tus palabras para que hacerles comprender a tus amigos, a tus familiares, ¿ya? De las cosas que van mal. Tú puedes hacer eso. Y créeme, ya estás cambiando el Perú con eso. Tengo cuántos estudiantes ahora, un promedio de 35, 40 estudiantes que ahorita están activados en el Zoom. Al menos, muchachos, unos 10, unos 5 tomarán muy, pero muy en serio lo que yo les estoy diciendo. Y no creen que ya
estoy ayudando a mi país con todo esto? Por supuesto que sí. Y si esto se replicara, muchachos, si cada uno incentivara conciencia en los suyos, si incentivaran conciencia a sus padres, si incentivaran conciencia a sus hermanos, a sus familiares, el Perú cambiaría. ¿De qué me sirve saber a mí? ¿De qué me sirve haber leído tantos libros, tanta literatura, tanta historia, si es que yo no lo comparto? Tengo que compartirlo. Y para eso estoy aquí. Por eso decidí ser educador. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de cambiar el país. Y la única forma de cambiar el Perú es cambiando ustedes mismos. Ustedes pueden hacerlo, créanselo, tienen que creerlo. Si no creen ustedes, ¿quién va a creer en ustedes? Nadie más va a creer, nadie más que ustedes va a creer en la voluntad que puedan tener. Tienen que creérselo, muchachos. Porque la realidad que nosotros estamos estudiando ahora en el virreinato, esa realidad se mantiene. Todo ese maltrato, toda esa crueldad contra los indígenas, contra las poblaciones amazónicas, se mantiene hasta ahora. Los humillan dándole una pésima salud, dándole una pésima educación. Los humillan. ¿Por qué? Porque en vez de darle un libro, les dan una botella de cerveza, una botella de alcohol, le dan coca para que estén ahí alucinando, les dan cigarro. En vez de darle fe, le dan un santo para que estén adorando y luego tomándose cerveza, haciendo fiestas patronales. Respeto a la religión, ya les he dicho, pero lo que no respeto es que utilicen a Dios ¿para qué? Para que estén haciendo fiestas y malogrando su vida. Y lo más triste es que en estas épocas donde el pan falta, donde ya mucha gente no tiene qué comer, haya tanta gente que esté tan ansiosa de hacer fiestas, que esté tan ansiosa de tomar y perderse en la vida. Qué triste y qué cólera a la vez ver ese tipo de gente. Si queremos acabar con esa realidad, no hay otra solución que despertar nuestras conciencias. Es la única. Van a poder darnos una educación de pésima calidad. Van a poder darnos una salud de pésima calidad. Van a poder limitarnos a tener, no sé, ingreso a las mejores universidades del Perú o del mundo. Van a poder limitarnos todo. No nos van a permitir tener una buena casa, una buena ropa. Pero lo que sí nunca van a poder hacer, muchachos, es ir contra nuestra conciencia. Eso, la decisión la tomamos nosotros. Si queremos entregar nuestra conciencia a todos estos delincuentes, a todas esas gentes ignorantes que solo les gusta la cerveza, que solo les gusta las fiestas, que solo les gustan los programas estúpidos como este es Guerra y Combate, ya eso va a depender de la responsabilidad de cada quien. Pero la pelota está de nuestro lado y somos lo suficientemente jóvenes como para poder hacer algo por nuestro país. Y yo sé que sí se puede y podemos cambiar nuestro país, muchachos. Téngalo presente y ya para terminar con esto, les pido, crean, tienen que creerlo. Si es que ustedes no se lo creen, he hablado por gusto, ¿ya? Tienen que creérselo. Bien. Entonces, esta es la realidad en la que vivían los indígenas, ¿no? Con esta explotación en las minas, ¿ya? Esta era la realidad que se vivía y como vemos, pues, fue una realidad inhumana, ¿no?
Ahora, al lado de la minería, teníamos otra actividad. Es decir, la actividad más importante del virreinato era la minería, pero al otro lado de la minería también estaba la agricultura, porque está bien, se puede tener oro, se puede tener plata, pero el oro y la plata no se comen. Entonces era necesario también practicar la agricultura y por eso pues la agricultura es otro de los grandes, una de las grandes actividades económicas del virreinato peruano, ¿ya? Ahora, eh, esta agricultura funcionó bajo el sistema latifundista. Profesor, ¿qué cosa es el sistema latifundista? Miren, este sistema estaba basado en el acaparamiento de grandes extensiones de tierras, ¿ya? Es decir, eh, los dueños de las tierras, ¿ya? Eran pues dueños de pequeñas porcioncitas, de pequeñas parcelas, sino que se acaparaba grandes extensiones de tierras, se acaparaba, ¿ya? ¿Y quiénes eran dueños de estas extensiones, de estas tierras? ¿Ya? Eran pues las huestes del rey, o también podrían ser las mismas órdenes religiosas. Por ejemplo, los jesuitas, que es una orden católica religiosa, ya fueron una de las órdenes religiosas que supo desarrollar más el sistema latifundista. Los jesuitas tenían grandes extensiones de tierras en el Perú, eran dueños de grandes extensiones de tierras, ¿ya? Y en esas tierras también, ¿quiénes trabajaban esas tierras? Los indígenas. Ellos no eran dueños de esas tierras, ¿ya? Los dueños eran otros. Pero ¿quiénes la trabajaban? Lo trabajaban pues los propios indígenas. Y es decir, a la mano, a la par de este sistema latifundista que consistía en acaparar grandes extensiones de tierras para la agricultura, funcionaba también en ese mismo sentido un sistema de servidumbre. ¿Qué significaba esto? De que un determinado de personas estaban sometidos al trabajo agrícola, estaban sometidos al trabajo en los campos, en lo que se llaman haciendas. Las haciendas son la máxima expresión del sistema latifundista. No existe pues una hacienda de 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados. Las haciendas, por definición, son grandes extensiones de tierras que están pues destinadas a la práctica de la agricultura e inclusive hasta de la ganadería, ¿ya? Y los dueños de estas haciendas, de estos latifundios, también llamados latifundios, eran llamados pues los famosos patrones, ¿no? O también los indígenas pues manteniéndose con su idioma, con el idioma quechua, llamaban taitas, ¿no? Entonces, la idea pues de patroncito o taita, ¿no? Es una forma es una expresión, ¿ya? Que viene ya desde las épocas pues del virreinato, ¿ya? Entonces, todos estos indígenas, ¿ya? Tenían que trabajar en estos latifundios, ¿ya? Y todas las cosechas, ¿ya? Primero, estos patrones le daban pequeñas porciones de tierras a los indígenas, ¿ya? Pequeñas porciones de tierra. Ahora, todo lo que sacaban todo lo que podían cultivar de dichas tierras, ¿ya? Se los entregaba al patrón, ¿ya? Y con una pequeña partecita se quedaba el indígena, ¿ya? Es decir, muy a pesar de que todos esos vegetales que podía cultivar era producto de su trabajo, él no podía comer la totalidad del producto de todo ese trabajo, que por supuesto siempre dura meses, ¿ya? Entonces, ahora, este sistema latifundista especialmente, claro, se desarrolló en la zona andina y en la zona costeña, ¿ya? Y aquí hubo dos
Una, una diferencia, ya en estos dos lugares. En la zona andina, el español encontró al indígena para que pueda laborar las tierras, ¿ya? Trabajar eh, las tierras agrícolas. Pero en la costa había una escasez de mano de obra. No había tanta población en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Trajeron pues esclavos ya de África, ¿ya? Y estos esclavos de África, ¿ya? Eh, ellos no estaban acostumbrados, no estaban aclimatados a las bajas temperaturas de la zona andina, ¿ya? Ellos no están acostumbrados a ello. Como ustedes sabrán, pues, en realidad, pues, el África es un continente casi tropical, es decir, por todos lados, el calor no, bueno, la temperatura no baja de los 20 grados centígrados. Entonces, imagínense, llevarlos a estos esclavos a las alturas del Perú, donde hay 5 grados centígrados, 10 grados centígrados, pues era prácticamente lo llevaban para asesinarlos, ¿no? Entonces, los españoles se dieron cuenta que los esclavos se aclimataban más a la costa peruana, ¿ya? Se aclimataban más a la costa peruana, que eran más productivos en la costa peruana. Entonces, es en la costa donde son los esclavos africanos los que trabajan en los latifundios costeños, ¿ya? Y en los Andes hay presencia mayor de mano de obra indígena. En la costa, mano de obra de esclavos africanos. También los había de población indígena, pero en la costa se aumenta, se añade la mano de obra de esclavos traídos del África. Por eso, muchachos, ustedes, la verdad es que difícilmente van a encontrar personas, pues, es decir, pues de piel oscura, ¿no? Morenos, ¿no? En la zona andina. No van a encontrar porque allí no hubo mucha colonización de esclavos africanos. En lo que sí es lo que hubo en la costa, especialmente pues al sur de Lima, ¿no? En lo que es Cañete, Ica, ¿ya? Chincha, ya en toda esa zona ya fueron pues zonas agrícolas, ya, La Libertad, este, inclusive parte pues de Arequipa, ¿no? Hubo mucha explotación, hubo también ahí muchos latifundios, muchas haciendas, y ahí eran llevados pues los esclavos traídos del África, y es por eso que en la costa sí encontramos mucha gente de tez oscura, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque eso ya pues viene desde esa época, ¿no? Desde la época virreinal. Hubo mucha colonización, los esclavos africanos trabajaban en las costas, ¿ya? Bien, ahora, otra parte de la economía virreinal no solo era pues la minería, no solo era pues la agricultura, sino que también habían impuestos, ¿ya? ¿Y qué cosa eran los impuestos? Pues era la forma en cómo la corona podía recaudar sus riquezas, ¿ya? Miren, estos impuestos hasta la fecha existen, ¿ah? ¿eh? Lo que tú quieras comprar, cualquier cosa que compres hoy en día en el Perú, cualquier cosa que compres en el Perú, bueno, no cualquier cosa, ¿no? Hay algunas cosas, por ejemplo, los libros tienen un impuesto especial. Pero, por ejemplo, ya, mi laptop. Por ejemplo, yo tengo ahorita, estoy trabajando desde una laptop, ¿no? Al momento que lo compré, ya, en la boleta me salía IGB, y es decir, Impuesto General a la Venta. Ese es un impuesto que da el Estado. El 18% de lo que yo pago va para el Estado, directamente para el Estado. Así es que el Perú, así es como el Estado peruano puede tener dinero. ¿Cómo tiene dinero? A través de los impuestos. Ustedes se han preguntado, y el Estado peruano, Vizcarra, cómo es que ha prometido tanto dinero, está dando bonos, está invirtiendo tanto dinero en tales cosas? ¿Cómo es que se construyen las obras públicas?
¿de dónde saca dinero el Estado? Pues a través de los impuestos, muchachos, ¿ya? ¿Por qué crees que la gente dice, no? Mira, ve, con el dinero de todos los peruanos, estos sinvergüenzas están construyendo sus casas, se han comprado propiedades, etcétera, etcétera, ¿no? Con el dinero de todos los peruanos. Y en verdad, sí es dinero de todos los peruanos. ¿Y cómo es que el gobierno logra captar el dinero de todos los peruanos? A través de los impuestos, ¿ya? Si el celular que tienen ahorita en la mano o alguien, quizá, por ejemplo, si el celular cuesta 100 soles, yo le pago 100 soles a Entel, ¿ya? Entel me recibe los 100 soles, pero de esos 100 soles, el 18% va para el Estado. En este caso, pues, 18 soles, ¿no? De 100 soles, el 18% es 18 soles. Es decir, Entel se queda con 72 soles por haberme vendido el celular y Entel le tiene que entregar 18 soles al Estado, ¿ya? ¿Solo por qué? Porque está comerciando dentro del país. Y de esa manera, y ahora, ese es solo uno, ¿no? Profesor, pero 18 soles el Estado, ¿para qué le sirve 18 soles al Estado? Pero eso multiplícalo pues por miles y miles y miles y miles. Es más, por millones. Por millones. Cada cosa que tú compras, le ponen el impuesto del IGB. Es más, hay muchos impuestos más. El IGB es uno de los más básicos, los más conocidos. Entonces, lo mismo lo mismo sucedía en el virreinato peruano. También se aplicaban impuestos. ¿Y qué tipos de impuestos existían? Por ejemplo, el impuesto de la alcabala, ¿ya? La alcabala. Todo lo que se vendía, así como yo les estoy comentando del impuesto del IGB, si es que yo, por ejemplo, ahorita Entel me vende un celular a 100 soles, ¿no? A mí me tendrían pues que aplicar, bueno, el alcabala todavía se mantiene, pero ya no para tipo de celulares, ¿no? Sino que se mantiene para propiedades. Si tú ahorita quieres vender tu casa, ¿ya? Quieres vender tu casa, por ejemplo, a $50,000, ¿ya? El 3%, ahora es el 3%, en aquella época era el 4%. Si tú querías vender alguna propiedad, el 4% de lo que vale esa propiedad tenía que ir a las arcas del rey, ¿ya? A las arcas del rey. Todo lo que era en comercio nacional, aquí, dentro del virreinato peruano. Si yo quería venderle, pues, no sé, mi hacienda a otra persona y mi hacienda, pues, valía, vamos, con moneda de ahora actual, ¿no? Por ejemplo, vale 1,000 soles, ¿no? 1,000 soles. Entonces, el 4%, ¿cuánto sería el 4%? Ya, no, yo soy malísimo para los números, mejor vamos con lo más sencillo, ya, no sé, ya, 100 soles, vale, ya, esto es más fácil. No, soy malísimo para los números, ¿ah? Entonces el 4% viene a ser 4 soles, ¿no? Ya, entonces 4 soles iría para el rey, si es que esa hacienda vale, pues, 100 soles, ¿no? Imaginemos. 4 soles, si es que aplicamos el impuesto de la alcabala, entonces 4 soles va para las arcas del rey. Entonces eso era para todo para la compra y venta de bienes dentro del virreinato peruano, la alcabala. Ahora, al lado de la alcabala se encontraba el almojarifazgo, ¿ya? Este tipo de impuesto, ya que era el 7%, ya era igualito a todo lo que tú vendías o comprabas, pero ya a nivel internacional. Por ejemplo, yo quería traer, pues, no sé, un piano de España, ya, que me traigan un piano aquí al virreinato peruano, ya, yo tenía que pagar el 7% de lo que valía ese piano. El 7% iba para las arcas del rey, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que la alcabala ya es un impuesto de carácter nacional, es decir, era un impuesto que solo se aplicaba para todo lo que se vendía y compraba dentro del virreinato peruano.
¿ya? Y si es que estamos hablando ya de una venta y compra fuera del virreinato peruano, es decir, un comercio a nivel internacional, ahí ya estamos hablando del almojarifazgo, ¿ya? Bien. Por último, teníamos pues, también al quinto real, que ya se los he comentado, ¿no? Era un impuesto a la actividad minera privada. Es decir, a todas aquellas personas, a todos aquellos empresarios que querían extraer los recursos mineros del Perú, del virreinato peruano, ya la quinta parte de todo lo que extraían tenía que ir a las arcas del rey, ¿ya? También existía el impuesto pues del tributo indígena, que fue uno de los tributos, uno de los impuestos que más duró en el tiempo. Duró inclusive, hasta después de la independencia del Perú. Solo se vino a eliminar en el año 1855, ¿ya? Es decir, casi 30 años después de haberse declarado la independencia del Perú. Entonces, ¿el tributo indígena en qué consistía? Pues la población indígena, solo por ser descendientes del imperio del Tahuantinsuyo, solo por tener la condición de indígenas, ya debían de pagar un tributo de servidumbre a al rey, ¿ya? Por otro lado estaban los diezmos, ¿ya? Los diezmos, porque así como se tenía que recolectar pues riquezas para el rey, la Iglesia Católica también exigía que se le entregara riquezas, ¿ya? Y es así que el 10% de toda la producción agrícola, de todo lo que producían los indígenas, ya el 10% tenía pues que dirigirse a la Iglesia Católica, ¿ya? Naturalmente eso nunca se cumplió, ¿no? Siempre fue más de ese 10%. Y por último, las primicias, ¿no? Las primicias, que era el impuesto pues ganadero en beneficio de la iglesia, ¿no? Es decir, los mejores animales que tenías en tu ganado tenías que entregárselo ya a la iglesia, ya. A eso también estaban obligados los indígenas, ya. Habían otros impuestos que no más que impuestos eran ya otro tipo de abusos, ¿no? Como el derecho de pernada, por ejemplo, ¿no? Si tú trabajabas en una hacienda, tú tenías tu familia, tú como indígena tenías tu familia, ¿no? Y querías casarte con otra indígena, ¿no? Una mujer indígena, el patrón ya tenía el derecho, pues, después de tu matrimonio, la primera noche de nupcias, ¿no? Esa mujer tenía que ir a acostarse con el patrón, ¿ya? Es decir, claro, tú te casabas con la que ya era, pues, después del matrimonio tu esposa, pero esa primera noche tu esposa no la pasaba contigo, sino que ella estaba obligada a entregar, pues, su cuerpo al patrón, ¿no? Y eso naturalmente puede ser una forma de cómo es que se, se violaba, era una forma de cómo era pues de humillar no solo pues a las mujeres indígenas, sino pues a los propios hombres, ¿no? Que naturalmente querían a las que ya eran sus esposas y ahora pues tenían que soportar que otro hombre las tocase y peor aún las violara, ¿no? Y ellos no podían hacer nada contra esa situación. Entonces, a ese tipo de abusos se llegó en esa época, ¿no? En todo en aras, pues, no del progreso del virreinato peruano, no en aras del progreso de la población de dicho virreinato, sino todo en aras del progreso de España, ¿no? De España. Bien, para terminar,
La tarea de esta semana es, como estamos hablando del tema económico del virreinato, hay un asunto que debemos de conocer, ¿ya? Y este después tiene que ver con la Casa de Contratación de Sevilla. Quizás algunos ya lo han escuchado, algunos quizás no. Esta es la oportunidad de que todos estén al tanto de esta institución que fue muy importante dentro de la economía del virreinato peruano, ¿ya? ¿Qué fue? ¿Qué cosa era la Casa de Contratación de Sevilla? ¿Cuáles fueron sus funciones? ¿Ya? Y bueno, luego pegan o dibujan algunas imágenes referente al tema que hemos tratado el día de hoy. ¿Ya? Recuerden, esto va a venir en el examen bimestral, así que les conviene hacer correctamente su tarea. Ok. Ya saben, todo se copia, las clases se copian en el cuaderno. Por eso yo no tengo cuaderno, Mm, no. Algunas hojas sueltas, aunque sea. ¿Ya? Algunas hojas sueltas tendrá. Por eso yo tengo un cuaderno del año pasado. ¿Puedo usar eso? Por supuesto que sí. ¿Ya? Lo puedes hacer. La cosa es que tú te des el tiempo, ya te esfuerces por tener tus clases en tu cuaderno para que sí te sea más sencillo, más fácil estudiar. Profesor, ¿tiene que ser todo? ¿Tengo que copiarlo? No. Puedes hacer una, un resumen, ¿ya? Las tareas, profesor, las tareas tienen que estar en tu cuaderno, ¿ya? Tienen que estar en tu cuaderno. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora, las tareas igualito, muchachos. Hemos empezado ya el mes de julio, ¿ya? Yo se los voy a pedir la siguiente semana. Esta semana no quiero que me envíen ninguna tarea. La siguiente semana vamos a desarrollar el último tema de historia del Perú. Después de vacaciones, vamos a empezar con historia universal, ¿ya? Entonces, la siguiente semana vamos a hacer la última clase de historia del Perú. ¿Ya? Vamos a hacer la última clase de historia del Perú y ahí vamos a dejar también la última tarea, ¿ya? Vamos a dejar la última tarea de modo que allí yo les voy a pedir ya las dos tareas juntas y ya con la revisión ya general del cuaderno, ¿ya? Ya con la revisión general del cuaderno ya ustedes me van a presentar todas sus tareas, ¿ya? No me envíen hoy día ni esta semana ninguna de sus tareas. ¿Ya? Yo les voy a pedir la siguiente semana ya la revisión general de todo su cuaderno. ¿Ya? Ahora, vacaciones. No sé, ¿no les han informado? En todo caso, yo les informo, ¿ya? A ver. Desde el lunes 27 hasta el domingo 2 son las vacaciones, muchachos. El tercer bimestre el segundo bimestre termina el viernes 24, ¿ya? Es decir, las semanas de exámenes deben ser entre el 20 y 24 de julio, según el cronograma que a mí me han pasado, ¿ya? A ver, me preguntan quién fue el rey del virreinato. Para empezar, en el virreinato no había rey, sino virrey, ¿ya? Y el Perú tuvo pues un promedio, 42 virreyes en toda su historia. De modo que, dependiendo en qué etapa nos encontremos, vamos a dar el nombre de cada virreino. Especialmente a la época en la que hemos hecho referencia ahora, que es los inicios de la configuración de la economía del virreinato. El virrey de aquel entonces era el virrey Francisco de Toledo, ¿ya? Sí, yo les voy muchachos, ¿cuándo les he dejado así al limbo, no? Ya ustedes verán cómo me envían sus tareas. No, yo les voy a habilitar una carpeta para que ustedes me envíen sus tareas. Y yo les voy a explicar ahora cómo lo van a enviar. Ya no va a ser como lo han hecho antes, va a ser de manera distinta. Bueno, ligeramente distinta, ¿ya? Francisco Pizarro no era rey de España, ¿ya? Nunca lo fue, ni nunca lo será tampoco, ¿ya? Las vacaciones van a ser el 27 hasta el 2 de agosto, muchachos. Una semana. No se puede dar más tiempo. Como ustedes saben,
como ustedes saben, hemos perdido ya un mes de clases, así que hay que empezar a recuperar. ¿Ya? Listo, muy bien. Del 27 al 2, muchacho, ¿qué pasa? Si tú te quieres ir hasta el 12 de vacaciones, bueno, si te vas hasta el 12 no hay problema, pero es hasta el 2. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? Por favor, ya. Listo. Ya los